En un invierno gélido del año 1782, una carroza suntuosamente dorada se deslizaba lentamente por las calles nevadas de San Petersburgo. En su interior, una mujer de 53 años leía con atención informes militares, mientras afuera, generales impacientes esperaban con respeto sus órdenes. Aquella mujer no era una soberana cualquiera, era Catalina II, conocida por la historia como Catalina la Grande. De origen alemán, se volvió más rusa que los propios rusos, transformando un imperio considerado atrasado en una de las mayores potencias mundiales. Detrás del rostro imperial y la compostura monárquica, se ocultaba una vida personal tumultuosa, llena de pasiones incontrolables, numerosos amantes y escándalos que estremecieron las cortes de Europa durante décadas. Esta es la asombrosa historia de una princesa alemana que, partiendo de una posición insignificante, logró conquistar el trono del imperio más vasto del mundo. Sofía Augusta Federica de Anhalt-Zerbst nació en el año 1729 en la ciudad de Stettin, en Prusia, en una familia noble pero modesta. Su padre, Christian August, era un general prusiano con escasos recursos, mientras que su madre, Giovanna Elisabeth, cultivaba ambiciones muy superiores a su estatus. Esta combinación de humildad económica y deseo de grandeza marcaría profundamente la personalidad de la futura zarina. Desde niña, Sofía se destacó por una inteligencia fuera de lo común y una curiosidad que la llevaba a devorar textos de filosofía, historia y política, mucho más allá de la educación convencional reservada a las jóvenes aristócratas alemanas. La oportunidad que cambió su vida llegó en el año 1743, cuando fue elegida como esposa para el gran duque Pedro, heredero al trono ruso. La emperatriz Isabel, tía de Pedro, deseaba una princesa protestante que pudiera convertirse fácilmente a la ortodoxia y que no trajera consigo alianzas políticas incómodas. Sofía, joven, inteligente y sin vínculos diplomáticos significativos, era perfecta. Cuando llegó a Rusia al año siguiente, la joven de 15 años quedó asombrada por los contrastes de su nueva patria. Palacios majestuosos edificados sobre pantanos helados, aristócratas vestidos al estilo francés que hablaban un ruso tosco y una corte que mezclaba cultura refinada con brutalidad oriental. Comprendió enseguida que Rusia ofrecía oportunidades que ningún ducado alemán podría brindarle. Eligió abrazar con fervor su nueva identidad, aprendiendo el idioma con una determinación obsesiva, estudiando la historia nacional y convirtiéndose a la ortodoxia con tal celo que impresionó incluso al clero. Adoptó el nombre de Catalina Alexeyevna. El matrimonio con Pedro, celebrado en el año 1745, resultó desastroso. Pedro era un hombre infantil, obsesionado con los soldaditos y devoto de Prusia más que de Rusia. Mostraba poco interés por Catalina, prefiriendo sus ejercicios militares imaginarios a cualquier relación con su esposa. Catalina comprendió pronto que tenía a su lado a un hombre inestable y peligroso, y empezó a construir pacientemente su propia red de poder. En los años siguientes, se rodeó de aliados en la corte, cultivó relaciones estratégicas con nobles influyentes y comenzó a tomar amantes, primero por necesidad emocional, luego como auténticas herramientas políticas. El primero, Sergei Saltykov, le enseñó no solo los placeres de la intimidad, sino también las dinámicas más oscuras de la corte. Cuando en 1754 dio a luz a Pablo, oficialmente hijo de Pedro, muchos sospechaban que el padre era en realidad Saltykov. El nacimiento del niño aseguró a Catalina una posición inatacable como madre del heredero. En la década siguiente, Catalina se transformó en una entidad política independiente. Fundó un círculo intelectual, mantuvo correspondencia con filósofos como Voltaire y Diderot, y se hizo conocida por su mecenazgo en las artes. Al mismo tiempo, sus amantes se convirtieron en parte integral de su estrategia de poder. Grigori Orlov, uno de los más importantes, la ayudó a organizar un golpe de estado contra Pedro. En 1762, tras la muerte de la emperatriz Isabel, Pedro se convirtió en zar. Su reinado duró solo 6 meses, durante los cuales alienó a la Iglesia, ofendió al ejército y planeó dejar a Catalina. Fue entonces cuando Catalina, con la ayuda de Orlov y otros oficiales, orquestó un golpe incruento que obligó a Pedro a abdicar. Pocos días después, murió en circunstancias sospechosas. A los 33 años, Catalina fue coronada emperatriz. Sus primeros años como soberana estuvieron dominados por la voluntad de demostrar que una mujer extranjera podía gobernar mejor que cualquier zar ruso. Inició de inmediato reformas a gran escala, especialmente en el ámbito de la educación. Fundó escuelas, universidades y promovió la educación femenina como nunca antes. Creía en el poder civilizador del conocimiento. Paralelamente, su vida amorosa continuaba con intensidad. Tras Orlov, tuvo muchos otros amantes, pero el más significativo fue Grigori Potemkin, a quien conoció en 1774. Su relación fue mucho más allá de la pasión,
juntos conquistaron Crimea, fundaron ciudades y expandieron el Imperio ruso. Algunos historiadores incluso sugieren que se casaron en secreto. Durante su reinado, Catalina reconoció oficialmente a 22 amantes, muchos de los cuales fueron recompensados con títulos y tierras. El último, Platón Zubov, tenía 22 años cuando comenzó su relación, mientras que ella tenía 60. Las cortes europeas murmuraban, pero Catalina respondía que su vida privada no interfería con su deber como soberana. En 34 años de gobierno, sus logros fueron extraordinarios. Extendió el imperio en más de 200.000 millas cuadradas, fundó más de 100 ciudades y transformó a Rusia en una potencia naval. Importó artistas y pensadores, fundó museos, incluido el Hermitage, y escribió obras teatrales y ensayos políticos. Las guerras contra el Imperio otomano, en particular, consolidaron el papel de Rusia como heredera espiritual del Imperio bizantino. La anexión de Crimea en el año 1783 marcó un punto de inflexión. Catalina se opuso firmemente a las ideas de la Revolución Francesa, temiendo que la difusión de conceptos de igualdad pudiera minar la estabilidad de su imperio. Cuando murió, en 1796, a los 67 años, su final fue causado por un derrame cerebral. La muerte fue rápida, pero las leyendas se multiplicaron. La más infame, la del caballo, fue una calumnia inventada por enemigos políticos que explotaban prejuicios de género para desacreditar su imagen. Hoy, Catalina es reconocida como una de las soberanas más capaces de la historia moderna. Sus reformas legales, su visión ilustrada y su extraordinario mecenazgo cultural dejaron una huella imborrable. Superó obstáculos inmensos en un mundo dominado por hombres y demostró que el poder no tiene género, solo competencia, visión y fuerza de voluntad.